Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, una porción un poco larga, pero de seguro una de las más preciosas del Evangelio de Lucas, y me atrevería a asegurar una de las más preciosas del Nuevo Testamento también. Yo te invito a que abras tu Biblia o lo busques en tu teléfono. Por favor, dile a tu teléfono que se calle por un ratico para que tú te puedas concentrar en la palabra y puedas deleitarte de más en ella. Porque como Jesús les aseguró a sus discípulos en esta mañana, yo te aseguro que tu gozo solo será completo cuando esa palabra de Dios y ese Dios de la palabra estén en tu mente y en tu corazón y dominen y gobiernen por amor todo tu ser. Lucas 15, versículo 11, leemos en esta mañana. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre:
He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu presencia en esta mañana agradecemos, Dios, una vez más te damos gracias, Padre Celestial, por tu favor, por tu misericordia renovada y de manera especial por unirnos en este lugar con un mismo sentir, con un mismo propósito. Gracias, Dios. En esta mañana te rogamos perdones toda nuestra falta, todo nuestro pecado, Señor, y tengas a bien en esta hora enseñarnos, Señor, a la luz de tu palabra, porque sabemos, Dios, que es la manera más segura de conocerte a ti. Y tú eres la vida eterna, Señor. Y tú eres la fuente de nuestro gozo. Y tú eres nuestro gozo completo. Y tú eres el todo en nuestras vidas. En esta mañana suplico en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que tú, Señor, prosperes tu palabra en los corazones en este lugar, Señor, y produzcas toda clase de bien. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos de hacer esta lectura un poco extensa, pero yo estoy segura que es muy útil para ubicarnos en esta enseñanza, en esta narración que les recuerdo del tipo de las parábolas que usaba Jesús con el objetivo de enseñar verdades morales o religiosas, utilizando sucesos o acontecimientos o tradiciones que las personas que estaban escuchando estas parábolas pues conocían muy bien, con el objetivo de que al ilustrárselos de tal manera ellos pudieran entender. Antes de entrar como tal al versículo 11, yo quiero que vayamos un momentico, solo un momentico, a los versículos 1 y 2. Porque es necesario que nos ubiquemos también en este contexto. Jesús está aquí frente a un gran auditorio. Dice la Biblia que venían todos los publicanos y los pecadores para escuchar a Jesús. Publicanos, cobradores de impuestos, a los que los judíos por aquel tiempo les miraban muy mal, los veían como ladrones, como estafadores, pero además los desacreditaba el hecho de recoger impuestos que eran pagados a un estado extranjero, a Roma. Los pecadores, de seguro, desde la más perdida de las rameras hasta el más terrible de los ladrones, de los mentirosos, de los adúlteros, de los fornicarios de la época, y sabe solo Dios cuántas personas más, pero estaban allí para escuchar a Jesús, dice la Biblia. También habían otro grupo de personas, y eran los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, los doctos en la ley, los que todo lo sabían, los que se sabían la ley de principio a fin. Pero a esos mismos que Jesús en un momento también llamó fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque solo conocían, pero de ninguna manera ponían en práctica todas aquellas cosas que ellos conocían. Y estos no estaban para escuchar con un propósito bueno, estaban ahí para murmurar contra Jesús. Lo habían hecho, ¿recuerdas el pasaje de Zaqueo? Cuando Jesús le dijo a Zaqueo: baja, que es necesario que hoy entre yo a tu casa. Zaqueo bajó, comieron, y ahí estaban también los fariseos y los escribas hipócritas murmurando y queriendo juzgar a Jesús y hablando, porque este comía con los pecadores, con los bajos, con los que no valían nada en aquella sociedad para ellos. Esta era la audiencia que estaban allí, unos para escuchar, otros para murmurar. Y ahora Jesús, por supuesto, como sabía el propósito de esos que murmuraban, estaba allí para mostrarles el verdadero propósito de su presencia entre ellos y en esta tierra. Y lo hizo con tres parábolas. La primera de ellas,
la oveja perdida. La segunda, la moneda perdida. Y también, por si no fuera poco, porque no entendían nada, les hace la del hijo pródigo. Y créanme que siguieron sin entender nada. Cuando usted avanza un poquito más en el libro de Lucas, se los topa de nuevo. Allí, en el libro de Lucas, se los topa de nuevo murmurando y cuestionando. Y cuestionando, en definitiva, lo que Jesús estaba haciendo. Es que ellos no sabían que aquel Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No había otro propósito. Es que ellos no sabían que el Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por justos, vino por pecadores. Gloria a Dios que vino por pecadores. Por eso estamos aquí en esta mañana, tarde ya. Por eso tú y yo hoy tenemos vida, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estoy segura que aquí hay muchos de los que estamos, que un día éramos la oveja perdida, o la moneda perdida, o tal vez como el hijo pródigo. Yo estoy segura de eso. Yo una de ellas. Aquí estoy, Padre. Es necesario que hoy también el mundo sepa a qué vino Jesús. Porque aún la puerta está abierta. Pero un día la puerta se va a cerrar. Y el que haya permanecido lejos de papá, lejos se va a quedar. Porque un día Él regresará. Y regresará por sus hijos. A quien les prometió nunca, nunca, nunca dejarlos ni desampararlos. ¿Usted entiende? Está integrando, uniendo las cositas, las enseñanzas, no son cositas, las enseñanzas como son. Ahí vamos. Versículo 11, y dice que aquel hombre tenía 2 hijos. Y eso quiero presentarte en esta mañana. A este hombre, padre de 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice la Biblia. Y el padre no dudó en juntarlo todo y en darle su herencia al hijo. Y usted lo lee así tan rapidito, una acción de otra, algo bien rápido. Pero eso no ocurrió así en realidad. Póngase a pensar lo que representa que un hijo suyo le pida la herencia. La herencia es después que el padre muere. ¿Cómo me vas a pedir la herencia? ¿Qué estás deseando? ¿No verme más? ¿Estás deseando que me muera? ¿Estás deseando alejarte de mí? ¿Cuál es tu insatisfacción? ¿Ya no quieres estar más en casa? ¿Ya tú no quieres más de mis palabras ni de mis consejos? ¿Ya no quieres saber de mí? Por lo que el pasaje dice más adelante, nosotros podemos inferir que este padre había dedicado tiempo a enseñar a sus hijos, a educarlos. Tenían una enseñanza religiosa, había una enseñanza moral aquí también, una educación moral en esta familia. Por supuesto que si hay padre y hay hijos, también debe haber habido una madre por ahí en algún lugar, ¿ok? Pero conforme a la tradición y a la religión de ellos, era el padre quien se encargaba de los hijos. El menor pide la herencia, ¿ok? Y tal vez el corazón del padre quedó herido, quedó dolido, pero les repartió la herencia. Como era el hijo menor de 2, él recibió la tercera parte. Las otras 2 terceras partes pues eran conforme a la tradición para el hijo mayor. Rápido, el padre hizo así y les dio la herencia. Por supuesto que esa herencia no era en cash, no era en dinero. Era la tercera parte de todos sus bienes, la tercera parte de sus animales, la tercera parte de los productos de la tierra, la tercera parte de todo lo que tenía en bienes. Por eso es que más adelante dice la palabra que hizo el hijo en muy pocos días, juntó todo y se fue lejos. No cabe duda que había una insatisfacción tremenda en el corazón de este hijo. Había descontento. Él quería algo más. No se conformaba con lo que había vivido en la casa de su padre. Tal vez noticias de los que pasaban por allí, tal vez ese hermano mayor que van a ver, o ya estuvimos conociendo algo de él a través de la lectura, tal vez ese hermano mayor le había dejado caer
acerca de algunos lugares donde se podía divertir uno más que en la casa de su padre. Nadie sabe, eso no lo dice la Biblia. Lo cierto es que en muy poco tiempo él juntó todo, y juntó todo está en un contexto comercial. Lo vendió todo, probablemente a muy bajo precio, porque no es posible vender una herencia significativa rápido y al precio que debe de ser. Si usted alguna vez ha vendido algo rápido para cambiarse de casa, para mudarse, usted sabrá de lo que le estoy hablando, al punto de que a veces usted llega a regalar algunas cosas porque no puede venderlo, no encuentra quien lo compre. Él lo vendió todo y se fue lejos. Se fue lejos, a una provincia apartada, a un lugar diferente, a un lugar lejos de la casa de su padre. ¿Y por qué? Porque él quería conocer más del mundo. Él quería dar riendas sueltas a la realización de su placer y de sus deseos. Él quería definitivamente, como hoy también dice el mundo, ser libre para disfrutar su vida. Y ese es el mayor engaño del enemigo de las almas, que decirte que eres libre para que disfrutes tu vida y hagas tu vida con ella lo que tú quieras. Que le des rienda suelta a tu deseo, a tu placer, que pruebes todo y lo que el cuerpo disfrute, te quedes con eso. Eso es una mentira de Satanás, que desgraciadamente hoy ha cautivado a muchos y los tiene esclavos, los tiene sufriendo, los tiene lejos de la casa de papá y mamá. Y sobre todas las cosas, los tiene lejos de Dios. El placer, o mejor dicho, el pecado, produce 100% cierto tipo de placer. Pero el placer del pecado termina en destrucción y muerte. Vea lo que dice a continuación. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué hizo? Desperdició todos sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. De eso les hablaba. Y de aquí viene el nombre de pródigo. Él lo desperdició, lo despilfarró todo. Aún eso no era de él. Ese era el esfuerzo de su familia y de sus antepasados por muchos años, que habían hecho herencia para que ellos un día la pudieran disfrutar. Él no tuvo nada en cuenta. Y respetuosamente lo pidió. Y respetuosamente se fue de la casa. Y respetuosamente lo despilfarró todo. ¿Haciendo qué? Viviendo perdidamente, dice la Biblia. Imagínense lo que usted quiera. Cuando la Biblia dice viviendo perdidamente, hizo de todo. Cualquier tipo de borracheras, de orgías, de mujeres. Más adelante dice que no estimó gastarlo todo ni con rameras, ni con nada. No le importó nada. Fue horrible lo que hizo con la herencia de su padre. Pero como son las cosas de esta vida, dice que de momento, ¿qué pasó? Vino gran hambre para aquella tierra. La cosa se puso mala. Qué casualidad. Qué casualidad que se puso, llegó la crisis en el momento que a él se le acabó todo. ¿Cómo no llegó antes para que él tuviera un poquito para ese momento, verdad? Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La cosa iba de mal en peor. Se acabó el dinero, crisis en lo económico, crisis en lo emocional, crisis total para este muchacho. Y comenzó a faltarle. Cuando usted lee, comenzó a faltarle, ¿qué comenzó a faltarle? Comenzó a faltarle todo. Comenzó a faltarle desde los alimentos, el sustento, el abrigo. Comenzó a faltarle todo. Ya le faltaba todo el bien de la casa de su padre. Comenzó a faltarle paz. Comenzó a faltarle su alegría temporal. Comenzó a faltarle absolutamente todo. ¿Sabe qué? La cosa se puso peor. Pero tan difícil para este muchacho, que como judío, y esto era un comportamiento ofensivo para los judíos, tuvo que acercarse a un ciudadano de aquel lugar y pedirle ayuda.
La cosa estaba mala y difícil, pero aquí comenzaban a haber vestigios. Ya él sabía que necesitaba ayuda. Se acercó a un ciudadano del lugar. ¿Y qué hizo aquel hombre? Le dio lo que le podía dar. Créanme que también fue importante lo que hizo el hombre, porque en circunstancias tan difíciles, con tanta escasez, a veces tampoco hay quien te dé un trabajo. No calificas, no puedes, no llegas, no tienes cómo llegar. Le dio un trabajo. ¿Cuál trabajo dice la Biblia? Le dio un trabajo apacentando cerdos. Y aquí casi está llegando el muchacho al tope. Apacentar cerdos. El cerdo, un animal inmundo para los judíos según la ley mosaica. Este era el peor de los trabajos que él podía haber encontrado. Denigrante, deshonroso. Por favor, estoy hablando en aquel siglo primero, estoy hablando de un judío, ¿ok? Apacentar cerdos no es para nada, para ninguno de nosotros denigrantes, es un trabajo honroso, amén. Pero estamos en la historia con el propósito de recibir una enseñanza. Él estaba haciendo lo peor que un joven judío podía hacer y de seguro lo que nunca había hecho en la casa de su padre. La situación al límite con este muchacho. Podemos nosotros asegurar que este muchacho moría cada día en su crisis, en sus peores días. Tan así era que la Biblia continúa diciéndonos que no solo le tocaba apacentar y pasarse el día entero entre los cerdos malolientes, en el lodo, en aquel lugar, sino que fue tanto su hambre que él deseó comer la comida de los cerdos. Algarrobas que en el estado natural su organismo tampoco podía digerir, pero que por ser comida de cerdos era sumamente degradante para un joven judío. Pues él lo deseó. Él deseó comer la comida de los cerdos. Díganme que esto no les recuerda un pasaje del Salmo donde el salmista habla de que fue él sacado del lodo cenagoso, ¿verdad? Del fondo del pozo, de la desesperación. Este joven había llegado a tocar fondo. Estaba en el lodo cenagoso. Estaba en franca desesperación. Y a veces, o casi siempre, nos toca tocar fondo y llegar al pozo de la desesperación. Solo así nos damos cuenta de cuán viles y cuán miserables y cuán lejos hemos estado de nuestro Dios y Padre eterno, de cuánto hemos rechazado a nuestro Dios. Y entonces, desde esa posición, desde esa condición, es que podemos mirar al cielo y poder ver y disfrutar la increíble e incondicional bondad de Dios para nuestras vidas. Solo es en ese momento que nuestros ojos son abiertos para ver realmente quién es Dios. Dice la Biblia que es en esta situación en la que este hombre vuelve en sí. Yo te voy a decir algo. Probablemente tú nunca has conocido al Señor y tú necesitas volver en sí. Pero probablemente tú y yo ya hemos conocido al Señor y por alguna razón nosotros y nuestro espíritu está, según el estudio de proxémica, está haciendo una distancia tal vez pública de nuestro Señor. Es tiempo, iglesia, de que estemos a 0 pies de distancia de nuestro Padre Celestial, porque es toda clase de bien y toda la bendición por la que hoy clamamos, solo la vamos a tener cuando estemos a 0 pies de distancia de nuestro Dios. Es una relación íntima, estrecha, lo que puede provocar bien y bendición a nuestras vidas y a la de nuestros hijos y a este mundo. No es un nuevo presidente,
no es que decidan eliminar las armas, que eso no va a ocurrir. No es que las escuelas las llenen de policía. No. Eso puede dar alguna seguridad. Es que el corazón del hombre vuelva a ponerse a 0 pie de distancia del corazón de nuestro Padre Celestial. Es que el hombre de hoy vuelva al lugar de donde nunca debió haber salido. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Mire lo que pasó aquí con este joven que lo malgastó todo, que pródigamente lo despilfarró todo y que por si fuera poco, cuando ya no tenía nada, llegó el hambre, se moría de hambre literalmente al punto de desear comer las algarrobas de los cerdos. Mire lo que dice a continuación. Y volviendo en sí se acordó de algo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Ustedes saben quiénes eran los jornaleros? Los jornaleros eran los trabajadores que no poseían tierra ni finca ni nada y que iban por un día a esos lugares a pedir trabajo. Trabajaban, se les pagaba su jornal y nada más que eso. Eran los que menos ganaban dentro de todos los trabajadores que laboraban en una finca, en un lugar así. Él se acordó de los jornaleros. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dice, y yo aquí, ¿qué cosa? Perezco, me muero de hambre, me muero de necesidad. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste. Porque tú tomaste la peor decisión de tu vida cuando decidiste irrespetuosamente salir de la casa de tu padre. Porque tú quisiste darles riendas sueltas a tu placer, a tu imaginación, a tu vida, ser libre. Porque yo nací libre. Cuidado. Cuidado con el concepto de libre albedrío. ¿Tú eres libre? Sí. Tú eres libre para decidir a dónde vas a comer hoy. Tú eres libre para decidir si te vas a comer una ensaladita de vegetales César con pollo, o si te vas a tomar una soda, o si no quieres soda porque te hace daño y vas a tomar agua. Tú eres libre hasta cierto punto para decidir a qué hora te vas a levantar mañana. Y te digo hasta cierto punto porque yo sé que hay algo que te obliga, el trabajo. Tú eres libre para decidir si los zapatos que te vas a poner hoy son bajitos o altos. Pero el hombre fue creado por Dios para vivir bajo la autoridad de Dios. Y libre para disfrutar de todo lo que Dios había dispuesto para él en aquel lugar. Cuando desobedeció, cuando decidió irse y pecar, entonces, ¿sabe qué? Cayó en las manos de Satanás y ya no más libertad. Fue hecho esclavo de Satanás. Y a partir de ahí a vivir en condenación, porque la paga del pecado y de alejarnos de Dios es muerte. Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y usted dirá, ¿por qué el Día de los Padres? ¿Sabes por qué el Día de los Padres? Porque tú tienes que conocer al Padre Celestial. Porque tú como hijo de Dios tienes que predicar al Padre Celestial. Porque yo no tengo razón de ser en este mundo, sino anuncio al mundo las buenas nuevas de salvación. Porque no hay bien mayor. Porque no estamos hablando de una casa nueva, ni de un carro nuevo, ni de un aumento de salario que te da alegría temporal. Estamos hablando de la eternidad. Y por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando de una vida eterna con Dios o separados de Dios. Gozándote y disfrutando de la adoración celestial por siempre con Dios, donde no más tristeza, ni tribulación, ni angustia, ni accidente, ni lágrimas, ni nada. O una vida eterna en el lugar de eterno sufrimiento. Yo te voy a decir mi decisión. Yo no quiero más sufrimientos. Yo quiero que el día que yo parta de este mundo se acaben todos esos sufrimientos y todas esas aflicciones y yo pueda disfrutar de toda una eternidad con mi Padre Celestial. Y eso lo quiero para ti también. Y eso lo quiero para mi familia y lo quiero para los tuyos también. Por eso un día como hoy, terminando el ciclo del hogar y la familia, tengo que decirte que no hay otra receta, que no hay otra salida, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y en esta tierra en el que podamos ser salvos y tener toda clase de bien, que no sea el nombre
de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es tu Dios, ese es tu Padre eterno, ese es el que te ha dado vida. No solo fue el creador del mundo, sino ha sido y es tu redentor por toda la eternidad. Y como bien decía mi hermanita, qué bueno saber que es para siempre. Qué bueno saber que ese amor nunca se acaba. Qué bueno saber que aunque a veces tú y yo dejamos de amar a los nuestros por algunos segundos y por algunas circunstancias, porque eso es el resultado de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos adentro. Qué bueno saber que el amor de Dios nos constriñe, es eterno, nos levanta y su misericordia se renueva cada mañana sobre nosotros, y por eso no hemos sido consumidos. Amén. Y grande es su fidelidad. Por tanto, todo lo que el Padre dijo, eso se hará. Y todo lo que Él pensó y orquestó, eso va a ocurrir. Tus hijos se fueron de casa, o tal vez aún permanecen en casa, pero lejos de lo que tú les has enseñado. Espiritualmente lejos de lo que tú y yo sabemos que es bien. En las manos de Dios. Dios ha prometido bendición para nosotros y para los nuestros. Y en esa brecha nos paramos, clamamos confiando de que lo vamos a recibir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque se complace Jehová en producir bien para nosotros y no mal. Porque Él tiene pensamientos de paz y de bien para los que en Él confían. Mire lo que pasó. El hijo preparó hasta un discurso. La confesión de su falta. Pues me levantaré e iré y le diré. Había una decisión tomada y eso es lo mejor de todo. Cuando llega el momento en que tienes que tomar la decisión, hay una decisión por tomar. Hazlo, párate, decídete. Un día tú y yo también tuvimos que tomar la decisión y no nos arrepentimos. Fue lo mejor que hicimos hasta este día. El hijo tomó la decisión y pensó todo. Voy a volver y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí es cuando les digo que este muchacho tenía una formación religiosa, había una educación moral en él, él sabía lo que había hecho. He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bueno cuando tú te reconoces que no eres digno, porque ahí es cuando Dios te dice, toma. Toda esa indignidad alguien la tomó por ti para darte a ti toda mi justicia y toda mi santidad y todo lo bueno que yo soy. Porque en ti y en mí no hay nada bueno. Todos malos, todos se rescarriaron. Solo Dios, solo a través de Jesucristo, solo a través de esa cruz. El hijo volvió. Vamos todos al versículo 20, por favor. Wow, versículo 20 de Lucas 15. Y levantándose, vino a su padre. Oiga esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! Un padre que quedó con un corazón herido, dolido. Un padre que fue irrespetuosamente abandonado. Un padre al cual se le reclamó una herencia anticipadamente, pudiéramos decir. Un padre que tal vez había pasado muy probablemente noches de desvelo pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Cuáles serán sus amigos? ¿A qué estará dedicando su tiempo y su vida? ¿Será que aún vive o ya está muerto? ¿Cuántas noches debe haber pasado este padre? Pero ojo con esto. Y aquí es donde quiero que tú pongas todo. Dice la Biblia que el padre lo esperaba. Porque aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cuántos días esperando a aquel hijo? ¿Cuántos días parado en el camino mirando? No se ve por dónde viene. Y tal vez tus padres se hayan ido de este mundo mirando todavía en el camino. O tal vez tú y yo como hijos estemos mirando en el camino a ver cuando nuestros padres vienen a Cristo. Porque de seguro no hay bien mayor para los nuestros que la salvación y como regalo de salvación la vida eterna. No hay bien mayor, mi hermano, no lo busque que no lo va a encontrar. Versículo 20, ese versículo está
fuerte, está cargado, está lleno del amor de Dios. ¿Quién fue el que corrió? Te pregunto en esta mañana. ¿Quién corrió? El Padre corrió al Hijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apréndelo de una vez. Porque tú posees el mayor tesoro para este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre corrió y sin ningún reclamo. ¿Cuántas veces le he reclamado a mis hijos? ¿Cuántas veces los he hecho exasperar por algún reclamo? Este padre los esperaba, corrió a ellos y sin ningún reclamo. Lo abrazó y lo besó, pero el verbo en griego es más rico que el castellano. Dice el verbo en griego que indica continuidad de la acción. Lo abrazó, lo abrazó, lo abrazó, lo besó, lo besó, lo besó. No paraba de besarlo y de abrazarlo. Y entonces el hijo le dijo: Padre, conforme el discurso que le había preparado, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Sabe qué? No pudo decir más, porque el padre no quiso oír más. El solo hecho de que el hijo hubiera regresado a casa era suficiente. El padre sabía lo que había en el corazón del hijo, como Dios sabe lo que hay en tu corazón en este mismo momento. Aún no está la palabra en nuestros labios y aquí tú, Señor, la conoces toda. Dios sabe lo que hay en tu corazón ahora mismo. Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. ¡Wow! ¿Qué hizo ese padre? Miren, hermanos, aquí no hubo un reclamo, aquí no hubo una petición de resarcir daños, aquí no hubo una palabra de: vete a bañar, que andrajoso andas. Ve a ver si encuentras algo ahí para que te cambies de ropa, que no debes de estar así. Según la ley de la época, este hijo podía ir hasta un juzgado. Él podía ser juzgado por la ley. Él tenía que devolver el 100% de la herencia que su padre le había dado y había malgastado. ¿Usted sabe por qué? Porque esa era la ley para regresar a la casa del padre que aún vivía. Este hijo podía aún quedar preso para pagar por su falta. Continúa la Biblia diciéndonos: ¿qué hizo este padre por este hijo? He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, y me encantan los peros de Dios, sobre todo estos, porque hay peros que, ojo con eso, que cuando Dios pone a veces un pero de eso, pero yo les diré: apartaos de mí, nunca os conocí. Que no sea ese el pero de Dios para nosotros, amén. Dice aquí: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí una mezcla perfecta de la misericordia y la gracia de Dios manifestado en ese amor incondicional de Dios para nosotros. Traed vestidos y vestirle. Le estaba devolviendo a este muchacho su lugar en la casa. Traigan anillo para él. Le estaba devolviendo la autoridad como hijo en aquella casa. Le estaba tratando como un príncipe en aquella casa. Traer calzado también para él. El padre le dio vestiduras nuevas. El padre le dio todo lo que no merecía y no le dio lo que sí merecía. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia y misericordia. Cuando Dios no nos da lo que merecemos, pura misericordia de Dios. Pero cuando Dios nos llena de todo lo que no merecemos, ¡wow! Pura gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. No por obras, para que nadie se le ocurra gloriarse. ¿Ok? Entonces, qué bueno saber que este joven a su regreso
encontró en casa a un padre sin igual. Ese es tu padre y ese es mi padre. Ese es el Dios que hemos adorado en esta mañana. Ese es el Padre, aunque el título dice parábola del hijo pródigo, ese es el Padre que te quiere revelar en este pasaje de la palabra de Dios. El Padre celestial, eterno, sin igual. Un Padre que perdona, un Padre que ama, un Padre que tiene misericordia, un Padre que no solo perdona, sino que restaura a sus hijos. Un Padre que de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta mañana, en este lugar? Gloria a Dios. Yo pensé que ya no estaban. De tal manera amó Dios al mundo. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar de alguna manera en nuestras mentes finitas, tratar de describir ese de tal manera nos amó Dios. Y yo quiero muy brevemente decirte algo y hacerte reflexionar en algo. ¿Tú tienes idea de qué manera fue? Porque ese es un versículo súper famoso y lo repetimos y todos no lo sabemos. ¿Tú tienes idea de qué manera fue? ¿Sabes lo que pasó allí en la cruz del Calvario? Hubo un momento de oscuridad, donde tinieblas cubrieron la tierra, donde hasta el Hijo, ya súper humillado, crucificado, desangrado, viviendo el peor de los momentos que alguien pudiera vivir, llegó a experimentar lo peor que alguien puede experimentar. ¿Tú sabes qué cosa es? La separación de Dios, la separación del Padre, el saber que Dios no está, el saber que quitó los ojos de ti. Y tú sabes por qué Dios quitó los ojos del Hijo y el Hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, lo hizo pecado. Porque en ese preciso momento, toda la ira de Dios fue sobre su Hijo. Todo el pecado del hombre fue imputado a su Hijo. Para que todo el amor y toda la justicia de Dios estuviera disponible para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. La ira de Dios se derramó sobre su Hijo por amor a ti y a mí. Así que cuando vuelvas a hablar del amor de Dios, no te olvides que fue de tal manera que la ira del Padre se derramó sobre su Hijo para que tú y yo hoy pudiéramos ser llamados justos, santos, pecadores redimidos por la gracia de Dios y disfrutar del regalo mayor de la salvación, que es la vida eterna con nuestro Dios. Yo ruego a Dios, yo suplico a mi Padre que todos los que estemos aquí podamos tener un encuentro especial cada día con ese Padre celestial, único, amoroso, que perdona, que restaura, que salva, que sostiene, que mantiene, que da vida eterna, que nunca te escapas de su alcance. No hay manera de que te puedas escapar. Yo ruego que cada día sea así para nosotros y verdaderamente no esperemos al domingo para disfrutar delicias a su diestra y plenitud de gozo para siempre. Que sea en su presencia, allí en los secretos de tu habitación, allí mientras trabajas, allí donde quiera que estés. Disfruta de tu Padre Celestial porque Él tiene disponible para todos aquellos que en Él se acercan y los que en Él confían. ¿Qué te puedo decir? Padre que estás aquí en esta mañana, espera a tus hijos porque ellos vuelven a casa. Ellos van a volver en el nombre de Jesús. Si hay un hermano mayor, segundo, que está reclamando en amargura, en celos, en envidia, en contienda como este de la historia, ábrele tu corazón como se lo abrió el Padre. Salió y le dijo, ven, entra. Él no quiso entrar, pero algo le dejó claro al hijo mayor también. ¿Ven? ¿Ah, no? Mas es necesario
que hoy haya fiesta en la casa de tu Padre, porque mi hijo estaba muerto en sus delitos y pecados y hoy ha vuelto a vivir. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Amén. Sea la gloria y la honra a nuestro Dios, porque un día Él regresará y cuando Él venga por nosotros, Dios permita que esta misma congregación en pleno estemos listos y seamos todos hijos de nuestro Padre Celestial para irnos con Él. Pero no te quedes con esa gracia para ti. De gracia recibiste, dad de gracia. Comparte el Evangelio de Jesús, porque el Señor no demora su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para esperar que todos escuchen de Él, que todos tengan la oportunidad. Habla de Cristo. Habla de Cristo, predica sus buenas nuevas, vive a Cristo, modela a Cristo. Qué difícil, Dios mío, es. Pero pídele ayuda, como se la pido yo todos los días, para poder modelar algo, aunque sea de Cristo. Y ese es el Padre que esta parábola de Jesús nos presenta, nos enseña y nos invita a tener por Padre. No nos deja huérfanos, sino que cuando abrimos nuestro corazón, Él nos da espíritu de adopción y nos hace sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Benditos hijos de Dios en esta mañana. Si todavía no le tienes en tu corazón, hoy es un tiempo para que le digas: Señor, ven, ven. Corre a mi corazón, porque mi corazón está deseoso y sediento de experimentar tu bien y tu salvación. Yo te voy a invitar en esta mañana a que mientras escuchamos un canto que nuestro hermano David va a traernos ahora y nos va a proyectar. Es una canción que hace un tiempo estuvimos compartiendo acá, también con nuestra hermana Amalfi. Esta canción de manera especial habla de quién es tu Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Yo vuelvo a decirte, ese Padre un día volverá y volverá por los suyos. Y los suyos nos iremos con Él. No te pierdas la oportunidad. Adora a Dios en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás y ora y clama al Señor. Alabemos aún a su nombre y exaltemos al único Dios digno, al Creador omnipotente, a nuestro Redentor eterno. Sea toda la gloria. Creó los cielos y la tierra. Él es. El universo mora en Él. Su voz ordena las galaxias. Ese es el Padre que te espera. Poderosa es. Único, único. Nadie se compara a Él. Acéptalo hoy. Nada se compara a Él. Él es único. Nadie se compara. Siendo Dios vino a este mundo, mas como hombre se vistió. Su vida dio para salvarnos, por siempre nos guarda en su amor. Único. Con
su iglesia y todo ojo le verá. Espera atento su venida, un mundo nuevo nos dará. Amén. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Disfruta de la abundancia y de la vida eterna que Dios te dio. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Invito a ponernos en pie. Damos gracias a nuestra hermana Suyé por este tema tan interesante, tan bueno, tan formativo en este Día de los Padres. Un aplauso al Señor, ¿verdad? También a ella, gloria al Señor. Felicidades a todos los padres, los que estuvieron hoy aquí en el desayuno, las damas hoy se la lucieron también y fue bien lindo el tiempo, así que gracias a todas las hermanas que dedicaron tiempo y sacrificio a preparar este tiempo. Ya nos vamos a ir en breve. Quiero pedirles que oren por Colombia. Varios hermanos me han pedido oración. Hoy están en elecciones y la gente está, que si Rodolfo Hernández, que si Petro. Yo no sé quién va a salir, pero sobre el alto vigila uno más alto. Y uno muchísimo más alto está sobre todos ellos. Aquí yo sé que la gente quiere que salga Hernández y allá quieren que salga Petro algunos y otros tienen temor a lo que pueda pasar. Dios está en el trono y Dios lo va a usar todo para bien. Porque aún con las cosas que no entendemos, siempre Dios se le encarga para hacer algo bueno. Amén. Así que fe y oremos por eso. Que el Señor tenga misericordia de esta nación. Los padres, bendiciones mil nuevamente. Si me permiten un consejo, ya la palabra se predicó y creo que ha sido bien interesante, pero no se viene con un manual para ser padre. No existe un manual para ser padre. Las cosas son según la época, según el momento, según las circunstancias y según incluso la formación que haya traído cada cual. A veces nosotros decimos, mi papá no fue, o sí fue, o sufrí, o no sufrí. Primero, tú no sabes lo que él enfrentó quizás cuando era niño. Segundo, él no tuvo un manual para formarte a ti. Tú no sabes ni la vida que vivió, pero fue el padre que de alguna manera se encargó de darte la vida. Qué lindo si tú hoy llamaras a tu papá. Si te da pena llamarlo, porque a veces entre los hombres decirse una palabra como que ese es papá, ¿no? Y decirle papá te amo o darle un beso a papá, la gente hoy no se quiere besar. No se me acerque porque yo doy beso. Hombre y todo el mundo. Y estoy clarito como el agua, no hay problema en eso. Pero qué lindo que usted le mandara un mensaje a su papá y le dijera papá gracias. Si no se lo quiere decir de frente, decirle papá gracias. Qué lindo si quizás no tienes aparentemente nada humano por lo que darle gracias, que tú tan siquiera le dijera papá hoy te recordé y oré por ti. Que sea. Eso lo va a alentar y lo va a animar. Amén, hermanos. Porque un padre, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser capaces de perdonar. Y un padre siempre está esperando un día como hoy algo de su hijo o de su hija. Los padres que no tienen sus hijos, si quizás hoy hay alguno aquí que su hijo se fue o le abandonó o no le ha llamado o no le ha tenido en cuenta, la iglesia te tiene en cuenta y Dios más que la iglesia te tiene en cuenta hoy. Recibe el homenaje del Dios del cielo. Si hay alguien que tiene su hijo perdido, desandando en este mundo, de lo que predicó nuestra hermana Suyé, este pasaje bíblico, hay algo interesante. Ella dijo, la Biblia dice, él lo estaba esperando, ¿sí o no? Sé que lo vio de lejos, lo estaba esperando, pero si yo pudiera dijera un poquito más. Había fe en ese hombre de que su hijo volvía, porque él estaba allí
Porque aunque pidió la herencia y aunque se fue y aunque lleva tiempo lejos y aunque quizás está acabando, él estaba allí porque había fe de que su hijo iba a volver. No sé por dónde anda tu hijo, ni la menor idea, pero en el nombre del Señor va a volver y Dios lo va a traer. Y la gloria de Dios será sobre tu familia y será sobre tu hijo. Que cada uno en este día, hermano, pueda enfrentarlo con fe y celebrar al Padre que Dios nos dio. Amén. Amén, hermano. Que sea una linda semana y el día de hoy, que cada uno pueda salir, pueda disfrutar de alguna manera, compartir, celebrar, que tenemos una familia terrenal, pero también celestial. Porque como se ha predicado, un día nos vamos a la patria celestial. Amén. Que en lo que nos toca enfrentar esta semana, cada uno sepa que no está solo, que Dios está con él. Que Dios te dé salida, que Dios nos dé victoria, que Dios nos dé palabra si tenemos que llegar a algún lugar. Que el Señor supla para lo que nosotros necesitamos y que comprobemos que el Padre Celestial, Él está con nosotros. Amén, hermanos. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos saludamos como familia en la fe y nos vamos en paz de la casa del Señor.